Bueno, aquí estamos con un nuevo vídeo en el canal. Seguro que algunos de vosotros os habréis hecho esta pregunta alguna vez. ¿Por qué hombres y mujeres somos tan diferentes? La filosofía, la medicina, la psicología y en tiempos más recientes la neurociencia han aportado respuestas diversas a todo este tipo de cuestiones, pero debemos fijarnos que si algo queda claro es que tenemos enormes diferencias entre hombres y mujeres. Algunas se han centrado en la biología, otras en la influencia de la cultura, pero repito, pocas veces se ha negado que esas diferencias existen, aunque el debate sobre el origen y alcance siga abierto. Lo que la ciencia actual nos dice es que las diferencias entre hombres y mujeres son reales. De hecho, tenemos creadores de nuestra comunidad hablando de que las diferencias son tan grandes que podríamos considerarnos como especies diferentes. Esto simplemente no tiene fundamento. Hombres y mujeres compartimos ADN en un 99,9% y formamos parte del Homo sapiens. Hay autores e investigadores que hacen alusión a esta diferencia, pero lo hacen más a título metafórico, queriendo resaltar varias cosas. En primer lugar, las estrategias reproductivas y adaptativas de hombre y mujer han generado diferencias cognitivas, psicológicas y físicas tan marcadas que a veces parece que somos mundos aparte. Las diferencias hormonales influyen en el comportamiento, en la percepción y en la toma de decisiones de manera consistente que puede sentirse como que somos totalmente diferentes. Y la socialización diferenciada que tenemos desde la infancia refuerza esas distancias, creando diferencias de comunicación que pareciera que somos casi incompatibles. Pero ahora vamos a intentar dar un repaso a esas diferencias psicológicas, emocionales, físicas, cognitivas y genéticas que tenemos hombres y mujeres. Veréis, para entender por qué hombres y mujeres pensamos, sentimos y nos movemos de forma distinta, deberíamos mirar muy atrás. De hecho, durante más del 95% de nuestra historia como especie hemos vivido como cazadores y recolectores. Las condiciones de vida, como sabemos, eran duras. Los grupos humanos debían sobrevivir a depredadores, climas extremos, escasez de alimentos y muchas enfermedades. En este contexto, los roles no eran una imposición cultural, sino una respuesta a la supervivencia. Los hombres se solían encargar de la caza y de la defensa del grupo. ¿Esto qué exige? Pues exige mayor fuerza, velocidad, una tolerancia al riesgo, habilidades de orientación en terrenos amplios y desconocidos. ¿Y las mujeres? Pues las mujeres desempeñaban un papel central de recolección, cuidado de los hijos y gestión de las relaciones dentro del grupo. Es decir, un rol meramente cuidador. Esto requería pues de memoria para reconocer las plantas que se recogían, las rutas de recolección y esa capacidad de cooperar, una sensibilidad específica para leer las emociones del grupo en el que se establecían esas interacciones. Estas presiones selectivas han dejado huella en nuestro cuerpo y en nuestro cerebro, aquello que se habla del cerebro reptiliano, ¿verdad? Bien, vamos a pasar a dar un vistazo a la perspectiva genética. En el núcleo de nuestras células se encuentra el manual de instrucciones, que define quiénes somos, qué es nuestro ADN. Y una de las diferencias más evidentes está en los cromosomas sexuales. Las mujeres son XX, es decir, tiene 2 cromosomas X y ofrece una ventaja de respaldo genético ante mutuaciones perjudiciales. Además, algunos de los genes cromosoma X están relacionados con memoria y percepción sensorial. Los hombres, por contra, somos XY. El cromosoma Y es pequeño y contiene menos genes, pero uno de ellos, el SRY, activa el desarrollo de testículos y producción de testosterona, lo que desencadena un camino hormonal totalmente diferente. Estas diferencias cromosómicas no solo determinan el sexo biológico, sino que influyen en el desarrollo cerebral, la distribución de masa muscular, el metabolismo y la respuesta a ciertas enfermedades. Vamos a ver a nivel cerebral y hormonal qué es lo que ocurre. Pues vamos a citar solamente algunos de los más significativos, porque si no el vídeo sería interminable. Pero vamos a empezar con la testosterona, que como sabéis es muchísimo más abundante en los hombres, y esta favorece el desarrollo muscular, la densidad ósea y los comportamientos propios de la competitividad y que también se asocian a la agresividad. En el cerebro influyen regiones como la amígdala y el hipotálamo, que están relacionadas también con la motivación y la respuesta al riesgo. Tenemos también los estrógenos, más abundantes en la mujer, que mejoran la memoria verbal, la plasticidad neuronal y la sensibilidad emocional. De hecho, durante el ciclo menstrual de ellas, los niveles fluctuantes pueden afectar al estado de ánimo y la energía, como seguro que muchos de vosotros conocéis y habréis vivido en carne propia. Luego tenemos la progesterona, que modula el sistema nervioso y está relacionada con la calma y la preparación del cuerpo para el embarazo. Pues bien, la interacción entre hormonas y cerebro no se limita a la infancia o a la pubertad, continúa toda la vida, influyendo en la forma en la que percibimos el mundo y en la manera en la que tomamos decisiones. Ellas tienen una variabilidad hormonal mucho mayor que la nuestra y, como también sabéis, esto influye en la manera en la que toman las decisiones, que generalmente suele ser mucho más emocional que la nuestra. Por mucho que les moleste a las feministas, esto es una realidad incontestable.
Pues bien, vamos a pasar a las diferencias cognitivas que tienen que ver en cómo pensamos y cómo procesamos la información, donde también encontramos diferencias. Las neurociencias encuentran diferencias promedio en el cerebro masculino y femenino. En primer lugar, el volumen total. El cerebro masculino suele ser en promedio un poquito más grande, se estiman que en torno al 10%, pero esto se debe a que los hombres suelen tener cuerpos más grandes también. Y este tamaño es muy importante, no se traduce directamente en una inteligencia mayor, como he visto por ahí mencionar en algunos canales, algunos comentarios, etc. El tamaño mayor en promedio del hombre, que es poco, no se traduce en una inteligencia mayor. Esto debe quedar meridianamente claro. Luego, a nivel de conectividad dentro del cerebro, las investigaciones nos muestran que de media, el cerebro femenino tiene más conectividad entre los hemisferios, lo que facilita la integración de la información, sobre todo a nivel emocional. En los hombres las conexiones tienden a ser más fuertes, pero dentro de cada hemisferio, lo que optimiza la ejecución de tareas específicas. Y dentro de las áreas especializadas del cerebro, el hipocampo, que tiene que ver con memoria y orientación, suele ser proporcionalmente algo mayor a las mujeres. La amígdala, respuesta a las amenazas, muestra más actividad en los hombres, sobre todo en entornos competitivos o peligrosos. Vamos ahora con el tema de las habilidades. Orientación espacial. Los hombres de media destacan mucho más en rotación mental y navegación en entornos tridimensionales, una habilidad que, como hemos visto antes, era muy útil para la caza y exploración. Sobre esto hay un estudio de Lin y Petersen sobre habilidades espaciales y dejó muy claro este hecho, que los hombres suelen destacar un poco más en esta área. Es uno de los trabajos que más se cita en psicología cognitiva y mostró que los hombres en promedio obtenían mejores resultados en pruebas de rotación mental, mientras que las mujeres destacaban en memoria verbal. Esto tiene mucho que ver con los exámenes psicotécnicos, es que los habéis hecho alguna vez, que os lanzan baterías de ejercicios y uno de ellos es la memoria verbal, otro de ellos es la rotación de objetos. Aunque la diferencia no es abismal, no es que sea enorme, se repite de forma consistente en diferentes culturas, y esto es algo que es aplicable a prácticamente todas las diferencias que voy a mencionar en el vídeo. Se han repetido de manera consistente. ¿Sí? Bien, pues como decíamos, respecto a la memoria verbal, las mujeres tienden a recordar mejor listas de palabras, rostros, detalles conversacionales, lo que pudo ser clave en la vida social y recolección, como también he mencionado antes. Reconocimiento emocional. Las mujeres suelen identificar microexpresiones y cambios sutiles en el tono de voz con mucha mayor precisión. Es por esto, por lo que es en el juego, ¿verdad? En la interacción entre hombres y mujeres, estoy cansado de deciros que no hay juego. Ellas llevan ventaja, y por muchas técnicas de manipulación que aprendáis con Mario Luna, con Héctor Latorre y con toda esta cuadrilla, no tenéis nada que hacer en el juego emocional. Ellas van un par de pasos por delante nuestro. Es muy importante saber reconocer esta debilidad para trazar una estrategia mucho mejor para vuestro beneficio y no dejaros llevar por técnicas de manipulación de esta gente que no os va a llevar a nada. Tenéis que asumir, ellas son mucho mejores en el tema de habilidades sociales, y cuando vosotros creéis que estáis dominando el juego, ella está ya 2 y 3 pasos por delante. Por último, vamos a mencionar el tema de resolución de problemas, donde los hombres pueden inclinarse hacia soluciones rápidas y directas, mientras que las mujeres suelen considerar un abanico más amplio de variables, casi siempre sociales y emocionales, lo que en determinados contextos podría hacer que las soluciones no fuesen tan efectivas. Bien, vámonos ahora a las diferencias psicológicas y emocionales. Primero, a nivel de comunicación hay estilos totalmente diferentes. Mientras que los hombres utilizamos un lenguaje normalmente más directo, que está orientado a objetivos, con un menor uso de adjetivos emocionales. La conversación puede servir para establecer jerarquías. Y por contra, las mujeres utilizan lenguajes más inclusivos, narrativos, preguntas retóricas, expresiones empáticas, lo que fortalece vínculos y cohesión grupal. Es decir, si vosotros analizáis el tipo de conversación, el tipo de comunicación aplicada, uno de los verbos que ellas repiten hasta la saciedad, incluso lo habréis visto en debates, es que siento que. El verbo yo siento que, para manifestar opiniones, etcétera, es tremendamente común en las expresiones de ellas. Bien. Luego tenemos el tema de la regulación emocional, donde estudios de autores como Paul Ekman, que es un autor que ha escrito bastante sobre el lenguaje no verbal y tiene de hecho un libro bastante bueno que os recomiendo, que es Cómo detectar mentiras, y otros psicólogos han encontrado que ambos sexos sentimos las emociones con intensidades similares, pero la forma de expresarlo es totalmente diferente. Los hombres suelen canalizar el estrés, por ejemplo, mediante la acción física o el aislamiento, tienden a
apartarse un poco más a su lado y intentar resolver su conflicto ellos, mientras que las mujeres tienden a verbalizar y buscar apoyo social. Esta es una de las cosas que justifica por qué verdaderamente sí ellas suelen acudir con mayor facilidad a psicólogos o psiquiatras, ¿no? A ese tipo de ayuda emocional o psicológica. Esto es un dato que ellas dan y que verdaderamente es cierto. Nosotros tendemos a buscar menos ese tipo de ayuda. A nivel de empatía, la empatía emocional, tiende a ser mucho más alta en las mujeres, mientras que la empatía cognitiva, entender lo que el otro piensa, se reparte de una manera un tanto más equilibrada, aunque algunos estudios señalan una ligera ventaja masculina en todo lo que tiene que ver con contextos técnicos o estratégicos. Pasemos a las diferencias físicas, que son bastante obvias y notables. Los hombres solemos tener una mayor masa muscular y menos grasa esencial. Ellas tienen un mayor porcentaje de grasa o la tendencia a tenerla y está distribuido de una forma que favorece tanto el embarazo como la lactancia. A nivel de rendimiento, obviamente, nosotros tenemos mucha más fuerza por tener niveles de testosterona y masa muscular bastante más altos que los de ellas, ¿no? Pues bien, para acabar con lo que es este mero análisis de diferencias a diferentes niveles, quiero acabar con uno de mis favoritos, que es el tema de la personalidad. A nivel de personalidad, y siempre bajo la teoría del Big Five, que desde mi punto de vista, y creo que hay bastante consenso en esto con muchos autores, es la teoría de personalidad que mejor explica las diferencias entre individuos. Pues bien, hay 2 rasgos de los 5 donde las mujeres puntúan notablemente más alto que nosotros. Uno de estos rasgos es el rasgo amabilidad. Y este rasgo podría describirse como la tendencia de la persona a ser cooperativa, compasiva y que está orientada a mantener la armonía en su relación con los demás. Pues bien, en este rasgo amabilidad ellas suelen puntuar bastante más alto y las diferencias son consistentes a través de todos los estudios que se hacen, siempre en favor de ellas. Ellas tienden a puntuar más alto en rasgo amabilidad. Puntúan muchísimo más alto en empatía, en cooperación y en altruismo, mientras que simplemente los hombres puntúan más alto dentro de lo que es la franqueza directa, cómo se comunican a nivel asertivo. Esto son facetas dentro del rasgo, pero en el conjunto general del rasgo ellas tienden a puntuar más alto. Y hay otro rasgo en el que definitivamente puntúan mucho más alto de manera categórica con respecto a todos los demás, que es en el rasgo neuroticismo. Y el neuroticismo tiene que ver con la respuesta que tiene el individuo ante la emocionalidad negativa. Es la típica persona que muestra un patrón, digamos, un poco más inestable en cuanto a su personalidad. Una persona que puntúa bajo en neuroticismo tiende a ser más calmada, más estable, mientras que la que puntúa alto en neuroticismo tiende a ser más inestable y a tener una sobrereacción a los estímulos que recibe, especialmente cuando hay estimulación negativa. Y repito, en neuroticismo tenemos, digamos, los resultados más robustos y consistentes en literatura científica en cuanto a diferencias hombres y mujeres. Ellas puntúan más alto y lo hacen en aspectos como la preocupación, la sensibilidad al estrés, la ansiedad, ¿sí? Pues bien, aclarado esto, voy a contaros simplemente un par de peculiaridades sobre los estudios que se hacen sobre el Big Five. En primer lugar, es curioso que tienden a ser más marcadas estas diferencias en los países más igualitarios, lo que apoya la hipótesis de que cuando hay libertad, las preferencias innatas de cada sexo se expresan mucho más, ¿no? Los resultados, además, se han replicado una y otra vez en un montón de países. Y finalmente, una, no sé si peculiaridad, pero desde luego es algo que también se repite por mucho que las feministas se empeñan en querer romper una cosa tan evidente, ¿no? Es que ellas puntúan más alto en todo lo que tenga que ver con emocionalidad. Cojamos el rasgo, por ejemplo, apertura, y vamos a coger 3 de las facetas donde ellas puntúan definitivamente más alto. Primero, en fantasía o imaginación. Las mujeres puntúan ligeramente más alto, especialmente en narrativas y visualización de escenarios emocionales. En cuanto a estética, las mujeres también puntúan más alto en todo lo que es la apreciación artística y belleza visual o sonora, que tiene que ver con sensaciones, ¿no? Emociones. Y en cuanto a sentimientos mismo, las mujeres son más receptivas a registrar y valorar sus propias emociones y las de los otros que los hombres, ¿no? Entonces es inexorable que todo lo que tiene que ver con emocionalidad, y se ve claramente en todo el análisis que puedas hacer de las facetas de los rasgos del Big Five, ellas siempre puntúan más alto. Repito, su verbo estrella es yo siento. Lo vais a ver repetido cada vez que ellas expresan sus opiniones o participan en debates, charlas, etcétera, ¿no? Pues bien, continuando con el vídeo, aunque la biología es un pilar evidente, la cultura amplifica o atenúa todas estas diferencias, en sociedades igualitarias las brechas en educación y oportunidades se reducen, pero también las diferencias de preferencia, como os he dicho, persisten. Por ejemplo, tenemos más hombres en carreras de ciencias, más mujeres en carreras sociales,
Y todo esto sugiere que la biología y la cultura interactúan en lugar de excluirse una a otra mutuamente. Y esto es algo que seguro que vosotros podéis comprobarlo también en vuestra propia realidad. Si tú dejas libres hombres y mujeres, ellas se van por lo social y los hombres generalmente se suelen ir más por los caminos vinculados a las ciencias. Pues bien, todo este análisis que hemos intentado ver de las diferencias en diferentes aspectos, normalmente la narrativa científica y sociológica nos intenta dar una visión un tanto complementarianista de todo esto. Nos presenta las diferencias entre sexos como clave de la supervivencia humana, y esto es correcto. Por tanto, no se trataría de competir entre nosotros, sino de integrar las fortalezas, la visión global y empática de ellas con la ejecución directa y estratégica nuestra, la resistencia psicológica de ellas con la física nuestra, la sensibilidad social de ellas con la orientación al objetivo nuestra. Es decir, una clara visión totalmente complementarianista. Pues bien, entrando en la recta final del vídeo, yo os diría que la literatura científica, quizás también con algo de corte ideológico y sobre todo hoy en día, también nos dice que hombres y mujeres somos distintos a nivel cognitivo, psicológico y físico porque nuestra historia evolutiva, genética, nos ha moldeado para enfrentar problemas de manera complementaria, como os acabo de decir. Yo personalmente no creo en esta teoría del complementarianismo, sobre todo hoy. Realmente el único complemento que no podemos suplir solos es el reproductivo. Pero todo lo demás, considero que la mujer no complementa nada que no pueda complementar cualquier otro hombre, no en el sentido socioafectivo, sino en la creación de espíritu de grupo, comunidad o tribu. Camille Paglia ha dicho que hombres y mujeres son criaturas biológicas con impulsos distintos, condenados a negociar constantemente una tregua, que básicamente es lo que creo que son las relaciones hoy en día, una constante negociación que no tiene fin. No es solo por las diferencias biológicas y psicológicas que mencionamos antes, sino porque ya no hay un pegamento externo que mantenga unidas a las parejas. Antes ese pegamento era pues la presión social, las religiones que ejercían una gran influencia para mantener los matrimonios, la dependencia económica, la familia extendida como soporte fundamental. A partir de aquí podríamos deducir que las relaciones antes tendían a perdurar más en el tiempo y lo hacían esencialmente por 3 factores. Como he comentado, presión social y económica. Divorciarse estaba mal visto y en muchos casos económicamente era inviable, aunque cabe señalar que ahora mismo muchas parejas también se mantienen porque no pueden afrontar la separación, lo que quiere decir que las cifras de separación podrían ser más draconianas de lo que estamos viendo hoy, que ya son bastante escandalosas. Había unos roles claros, rígidos, los roles de género dejaban menos margen para conflictos sobre quién hace qué en cada momento. Había también una menor expectativa de realización personal. Se veía el matrimonio como una institución de deberes más que como una fuente constante de felicidad. Es decir, antes, aunque la mujer, que recordemos activa el mayor número de separaciones, tuviera nuevos deseos de aventuras, lo solía aplacar con el sentido del deber para mantener a su familia, y se lo pensaba muchísimo más antes de romper dicho matrimonio. Hoy, por el contrario, la permanencia en pareja depende casi exclusivamente de la voluntad de seguir juntos, y ahí es donde comienzan las fricciones. Diferentes formas de gestionar el estrés, diferentes necesidades emocionales, diferentes expectativas de vida que pueden no coincidir o que cambien de repente por algún tipo de vaivén emocional que ha tenido, y para mí generalmente más en ellas, influencia de las redes sociales y opiniones externas que alimentan la comparación y la satisfacción constante. Por tanto, podemos también deducir los factores que provocan la casi imposibilidad sistemática de que las relaciones funcionen y por qué éstas se rompen con extrema facilidad. Por un lado, mayor independencia económica de la mujer, que ya no necesita permanecer en una relación para supervivencia, o puesto de otro modo, realmente no necesita tampoco al hombre para prácticamente nada, ya que todas sus carencias son automáticamente cubiertas por el Estado. Tiene unas expectativas más altas cuando no irreales. Ahora se espera que la pareja sea amante, amigo, confidente, apoyo emocional, socio de proyectos, que lo cumpla prácticamente todo. Y esto era una exigencia que antes simplemente no existía. Vivimos en una cultura de la inmediatez, vivimos en una sociedad que fomenta la satisfacción rápida y baja tolerancia a la frustración. Y se ha producido un cambio en la dinámica de poder. Las relaciones ya no están sujetas a esquemas rígidos y fijos. Ahora requieren, como he mencionado antes, una negociación constante y que prácticamente es extenuante. Entonces, con todo esto, ¿sería posible mantener una convivencia? Pues veréis, técnicamente la respuesta sería que sí. Porque responder que no implicaría que no funciona absolutamente ninguna relación. Y esto, pues técnicamente tampoco es cierto. Pero para que pudiéramos establecer una generalidad de que realmente la convivencia es posible de una manera funcional, esto implicaría un cambio del paradigma demasiado radical para que a día de hoy pueda ser posible. Ninguna mujer va a abrir mano de su superpoder de recepción de atención ilimitada
y por tanto oportunidades infinitas de reemplazo de la pareja a la que se dé alguna circunstancia que no sea de su agrado. Esto le permite activar una hipergamia sin freno, contra la que ningún hombre puede pelear, como ha quedado demostrado en hombres de la cúspide social como Will Smith, Ben Affleck, Bill Jordan, etc. Además, la equiparación de roles genera que no haya realmente ya ningún motivo para sostener una relación que no sea por voluntad propia, como también he comentado antes, ya que no existe, según mi propia opinión, ninguna complementariedad, motivo por el que, al no necesitar nada del otro, todo hace que se rompa a la mínima. El negocio es tan costoso que yo creo que no merece la pena el intento, y ni siquiera voy a entrar a valorar las consecuencias legales o sociales que puede implicar dar con la mujer equivocada o la mujer adecuada mal influenciada. Espero que este vídeo os haya servido para reflexionar y a su vez os ayude para poder tomar vuestras propias decisiones. Os mando un saludo a todos. Chao.